Tema para hoy, vamos a hablar de las resistencias o resistores, específicamente del código de colores y arreglos de resistencias, especialmente arreglos en corriente continua, ¿correcto? Bien, los resistores son componentes electrónicos de los más simples, ¿no? Debido a su construcción y su funcionamiento, y son de los elementos más utilizados que se encuentran dentro de los aparatos electrónicos, ¿no? Es conocido, se le conoce como resistor o resistencia, ¿no? En los aparatos electrónicos, los resistores se encuentran en todo tipo de circuitos y su función principal es controlar el paso de la corriente. ¿Y por qué controlan el paso de la corriente? Dependiendo de su valor de resistencia eléctrica, ¿correcto? Permiten la mayor facilidad o mayor dificultad al paso de los electrones, por supuesto. Tenemos un esquema cuando tenemos un muy buen conductor, un semiconductor y un aislante. Dependiendo del valor de esta resistencia, se regula este paso de electrones. Ahora pues tenemos varios modelos de resistencias. Aquí mostramos algunos. De las más comunes y las que vamos a ver el día de hoy es este de aquí, que parece una especie de pastillita con dos hilos a sus extremos, ¿no? ¿Correcto? Y también tenemos una aquí que parece una especie de pastillita blanca, ¿sí? A estas se les dice resistencias fijas porque su valor es, digamos, fijo, ¿no? No cambia, no cambia. ¿Listo? Y aquí tenemos resistencias variables. Las resistencias, si, no sé si alguien ha visto este elemento de aquí, voy a marcarlo. Alguien, alguien un curioso, alguien que alguna vez ha malogrado algún equipo electrónico, no sé si ha visto este componente o lo cree reconocer. ¿Me podrá decir alguien? A ver, ahí hay opiniones. Me dicen potenciómetro, por supuesto. Ahí Robert, Ricardo también. Ajá, claro. Ellos ya han escuchado el término. Se le dice potenciómetro. Pero en esencia es una resistencia variable. ¿Dónde la encontramos? Pues son los llamados volúmenes en el equipo de sonido, donde hay una perillita que se gira, ¿no? Para aumentar el volumen o bajar el volumen, también quizás para aumentar la frecuencia de sonido o bajarla. Eh, por ejemplo, para algunos equipos que requieren girar alguna perillita y aumentar algún otro tipo de señal. Se utiliza mucho en los volúmenes de los equipos de sonido. ¿Por qué es variable? Porque a medida que va girándose la perillita, se va tomando cada vez tramos más grandes de un alambrecito. Mientras más largo es el alambrecito, mayor es la resistencia. Pues hay en distintos modelos. Esta también es más pequeñita aquí, ¿sí? Más pequeñita, en realidad va adentro. Esta más bien tiene, esta puntita sale al externo del equipo electrónico, ¿no? Y aquí vemos abajo sus símbolos. Entonces, las resistencias fijas, como ya conocemos, tienen estos dos símbolos, y una variable tiene la diferencia que tiene una flechita aquí, como en este símbolo, ¿no? Esta flechita es como un selector, ¿no? Toma mayor o menor longitud de la resistencia. O de esta forma también es variable, se puede regular. ¿Listo? Hay muchos más modelos de resistencias, por supuesto. Muchos más modelos. Podemos encontrarlos quizás en los equipos electrónicos con mucho menor tamaño. ¿Listo? Sí, aquí tenemos bastante más modelos. En la primera figura, en la esquina superior izquierda, vemos algunas características. Estas son las resistencias comunes que vamos a ver más. Acá está el potenciómetro, como bien decían sus compañeros. Este es un termistor. ¿Qué cosa es un termistor? Es una resistencia, bueno, es un nombre compuesto, ¿no? De resistor y termi. No es un resistor, es una resistencia térmica. Más o menos se puede decir que es como un sensor de temperatura. Esta resistencia, sabemos que los elementos
tienen la propiedad de variar su resistencia con la temperatura, solo que este termistor está hecho de materiales tales que lo hacen mucho más sensible al cambio de temperatura. Entonces la resistencia va cambiando, ¿no? Con muy buena precisión su valor cuando la temperatura cambia. Entonces se puede utilizar este elemento como un sensor de temperatura. Es más, se puede construir un termómetro simplemente con este termistor, midiendo con un multímetro entre sus extremos, mientras este va sumergido en agua caliente o en algún otro elemento, el elemento que queremos medir la temperatura. Sí, yo recuerdo haber hecho hace ya varios años para hacer censar temperaturas del aire que eran muy fluctuantes. No tenía los famosos termómetros digitales y necesitaba como 5 o 6, eran muy caros. Lo que hice fue comprarme termistores y con un multímetro empecé a tomar la temperatura. Es un sensor de temperatura. ¿Correcto? Estas dos, este es un potenciómetro. Digamos que es un potenciómetro solo que tiene menor escala, ¿no? Es mucho más pequeño. Este de aquí, LDR, a ver, el término de este nombre, se llama fotoresistencia, no, si mal no recuerdo. Fotoresistencia es una resistencia cuyo valor cambia no con la temperatura como el termistor, sino con la luz, ¿no? Es decir, recibe mayor o menor intensidad de luz y su resistencia varía. Así que puede servir como un sensor de iluminación, por ejemplo, ¿no? Si se prende la luz, ¿no? Si se apaga la luz, si alguien se acerca con algo iluminado, etcétera, ¿no? Se puede medir el nivel de iluminación con eh, fotoresistencia, ¿no? Aquí tenemos varios modelos de potenciómetros, exteriores más grandes, mucho más pequeños. Por ejemplo, en algún celular encontré este modelo, ¿sí? Muy, muy pequeño. En algunos equipos de sonido también, ¿no? ¿Sí? Eh, y esto ya hemos visto los mismos. Estos de aquí, estos chiquitos son los que se encuentran en las placas de los circuitos integrados, especialmente las placas de los celulares. Si alguna vez han roto algún celular, han visto su plaquita y tiene estas pequeñas resistencias como pegadas, incrustadas ahí, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos varios símbolos, ¿no? De una resistencia común, fija, resistencias variables, ¿no? O potenciómetros, por supuesto. ¿Listo? Bien. La mayoría de resistencias, las comunes estas de acá, las comunes, son pequeñas, tienen pequeños valores y para saber qué valor tienen, las resistencias tienen valores en ohmios, ¿no? Dependiendo si la resistencia es muy grande, lo que va a pasar es que a través de ella va a pasar menos intensidad de corriente y si es más pequeña permite mayor paso de corriente. Esa es la idea, ¿no? Es como un circuito eléctrico, es como una red de tuberías, ¿no? Y lo que yo quiero es que pase más corriente por un lado, menos corriente por otro. ¿Y cómo lo puedo hacer en una red de tuberías? Pues, bueno, en caudal, en caso de tuberías de agua, lo que tenemos que hacer es tener tuberías más angostas o de diámetro más grande, ¿no? Como lo han visto en Física 2. En este caso es algo muy parecido. Dependiendo del valor de la resistencia, yo puedo inducir el paso de mayor o menor corriente y por lo tanto mayor o menor tensión entre sus elementos. ¿Correcto? Entonces, lo que sucede es que muchos de estos elementos necesitamos saber cuáles son sus valores, ¿no? Por ejemplo, en esta resistencia de alta potencia, su valor viene asignado por unos números aquí, ¿sí? En elementos, en general, las resistencias son valores muy pequeños y en algunos casos, como esta NTC, para saber cuál es su rango de variación, hay que ver el código, ¿no? de este elemento y buscar en un catálogo y saber cuál es el rango variable de su resistencia o frente a qué temperaturas es sensible o no. Vamos a ver estas de acá comunes que son pastillitas pequeñas casi del tamaño, si es la pantalla de su computadora, más o menos a ese tamaño real estamos hablando, no se pueden escribir los numeritos ahí en esa resistencia, son muy pequeñas, y si se pudiesen escribir no podríamos verlos. Entonces se diseña un código, se llama código de colores, para identificar el valor de estas resistencias. Ahora, en otros elementos tanto más pequeños hay otro tipo de códigos que nos permiten identificar cuál es el valor resistivo, ¿no? De estos elementos. En algunos, como aquí podrán ver, tiene otra serie de códigos o potencias que soportan.
¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, veo 5 watts, es la potencia que soporta, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a identificar estas resistencias comunes a través de su código de colores. Es un código de colores común que lo encuentran en cualquier página web, ¿sí? Lo normal es que tengamos en una resistencia 4 colores, aunque también las hay de 5 colores, o sea, de 5 franjas. No sé si alguien por ahí tiene alguna opinión, alguien que nos pueda apoyar en esta parte, ¿sí? No duden en participar, por supuesto, levanten la mano para poder aportar. Yo sé que hay algunos de ustedes o varios de ustedes que conocen estos temas muy bien y nos pueden ayudar con mayor claridad en esta explicación. Bueno, tenemos una resistencia. Lo normal es que haya 4 colores. Hay algunas resistencias de mayor precisión o un valor mucho más pequeño que tienen 5 colores. Y lo que hay que hacer es primero identificar el color que está más alejado, que es uno de los colores del extremo, este que está aquí. Este, ¿sí? Cuando lo identificamos, lo ideal es tomar por ese extremo con la mano, tomarla, ¿sí? Y empezar a leer desde el otro, desde el lado opuesto, desde la izquierda hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, como me quedan 3 colores, excepto este que está aquí, que es un color plateado, por ejemplo, voy a identificar. El primer color representa la primera banda, la segunda banda el segundo color, y la tercera banda, ¿no? El cuarto color se llama tolerancia. Entonces, la primera y segunda banda, de acuerdo al color, se ha establecido un valor numérico. Es estándar, universal. El negro es color cero, perdón, es cero, café 1, rojo 2, aunque no parece mucho naranja, es naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta o púrpura le dicen, o morado también, 7, gris 8 y blanco 9. ¿Correcto? Tenemos los 10 dígitos, del 0 al 9. Siempre en ese orden, y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Entonces, para las dos primeras bandas, estos colores representan dígitos. Dígitos. Primer dígito, segundo dígito. El tercer color se llama banda de multiplicación. Es decir, que una vez que identifique los dígitos aquí, el primero y el segundo dígito, lo voy a multiplicar por este factor. Bueno, y ese factor más o menos tiene que ver con los colores. Por ejemplo, cuando es negro se multiplica por 1, es decir, no le agrega nada. No, digamos que los dígitos sean 25, por así decirlo, 25. Por 1 sigue siendo 25, no se le agrega nada. Negro no le agrega nada. Pero a partir del café se le agrega un 0, se le agrega 2 ceros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 ceros, por supuesto. ¿Listo? Esa es la idea. Se dice multiplicador porque se multiplica por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, 100.000, 1.000.000 y así sucesivamente. Y la cuarta banda, que se llama tolerancia. La tolerancia es el error de fabricación, digamos, de este elemento, que quiere decir que como esto se fabrica en serie, está hecho de un material específico, puede haber pequeñas errores en la fabricación, digámoslo así, pequeñas variaciones entre una y otra, y eso hace que todas las resistencias que tienen los mismos códigos de colores exactamente no miden igual, no miden igual. ¿Por qué? Porque hay un más menos, un error, ¿no es cierto? Como toda medida tiene un más y un menos diferencia. Y eso dice la tolerancia. Por ejemplo, si este color es rojo, la tolerancia me dice que es 2%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la resistencia es de 100 ohmios, digamos, la resistencia es de 100 ohmios, la tolerancia es 2%. Es decir, que esta resistencia, aunque sus colores me indiquen que es 100 ohmios, puede ser que llegue su valor hasta 102 o por debajo, que sea menos 2%, es decir, 98. Así que esta resistencia, lo que sí es seguro es que mide entre 98 y 102 ohmios. No sé si se entiende, es el error. ¿No? Cuando me entregan esta resistencia de fábrica, me dicen, sí, su resistencia es más o menos 100 ohmios. Puede llegar hasta 102 o ser casi 98. ¿Sí? Se llama tolerancia.
Entonces, no todos los colores tienen tolerancias. Para esta tabla creo que hay más tolerancias aquí, pero aquí se está mostrando las más comunes. Las más comunes suelen ser el dorado y el plata, ¿ya? El dorado es error de 5% y color plateado es de 10%. Es decir, si mi resistencia es de 100 ohmios y tiene un color plateado, 10% estamos hablando que puede medir entre 110 y 90, ¿no? Ohmios, entre 90 y 110 ohmios. Correcto, suelen ser de las más comunes y el dorado, como ese signo. Las doradas quizás se usan más que las plateadas porque tienen un poquito mayor de precisión. ¿Sí? Son las más comerciales. Hay tolerancias más pequeñas, por supuesto, sí, como esta roja. Y aquí no está escrito todas, pero hay más tolerancias. Este cuadro que estoy mostrando solo se basa en las más comunes. Y aquí tenemos lo que les decía, ¿no? Primera cifra, segunda cifra, la tercera es el multiplicador y la última es la tolerancia. Esto sí tiene 4 colores. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo y vamos a analizarlo. Y te decía, bueno, por ejemplo, si los colores son marrón, pues se recuerden en el orden, ¿no? Café o marrón es 1, ¿no? Marrón, negro, rojo, ¿no? Oro, es decir, entonces tenemos que marrón es 1, negro es 0, rojo es por 100, así que 10 por 100 es 1000 ohmios, así que puede escribir que esta resistencia es 1000 ohmios o 1 kilo ohmio, ¿no? Con una tolerancia de más menos 5%. ¿Qué cosa es más menos 5%? Habrá que sacarle ese porcentaje. ¿Cuánto es 5% de 1000? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es 5% de 1000? ¿Mm? ¿A cuánto equivale? O sea, ¿cómo hay que ser? Pues hay que multiplicar 1000 por 5 sobre 100, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? Ah, ya no he puesto. 50. 50. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escribo el valor de esta resistencia, tendré que escribirlo así, 1000 ohmios más menos 5%, o quizás ser más preciso, es decir, un K ohmio más menos 50. ¿Sí? O decir también que es 1000 más menos 50 ohmios, ¿no? Quizás así mejor. Es decir, que este valor debe estar entre 950 y 1050, ¿no? Para eso está diseñado. ¿Correcto? Entonces, lógica, un ejemplo práctico para entender. Aquí tengo mi resistencia, detecto cuál es la tolerancia. Es fácil, no es tan difícil detectar la tolerancia porque generalmente te fijas si hay dorado o plata. Si fuesen resistencias más precisas, más particulares, es probable que encontremos tolerancias aquí en los colores. Y eso nos lo haría un poco más complicado. Habría que tener una lógica para deducirlo. Suele ser el color que está más alejado. Suele ser. Entonces, bueno, en este caso estamos detectando el dorado. Siempre se pone el dorado del lado derecho y tenemos aquí. Lo lógico sería escribir, ¿no? Rojo, rojo, verde, ¿no? Y decimos, rojo es 2, otro rojo es 2 y verde, ya verde en la tercera franja es un multiplicador. Estamos hablando de 5 ceros, ¿no? Entonces decimos rojo 2, 2 y 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Y como es oro, más menos 5%. ¿Listo? El otro de abajo, marrón, negro, naranja, ¿no? Lo fijamos. Marrón o café es 1, negro es 0 y naranja es 3, 1, 0, 3. Perdón, a ver, estoy bien acá. Esto es negro, ¿no? Marrón, negro, naranja. Aquí hay un error. Marrón, perdón, es la tercera, este es el error. Marrón es 1, negro, el otro. Y el tercero es naranja, pero no puedo decir que es 3, sino como está en la tercera franja es por 1000. Es por 1000. Entonces, 1, 0 por 1000. 1, 0 por 1000, o sea, 10 por 1000 es 10.000 más menos 5%. ¿Está claro ahí? ¿Hay alguna duda de cómo se mide?
¿Listo? Muy bien, lo que suele suceder en la práctica es lo siguiente. Bueno, esto lo haríamos en laboratorio. De hecho que ya para la próxima clase entrando vamos a hacer un pequeño control de estos códigos de colores que es bien práctico. Entonces es que cuando uno observa esta de aquí, aquí este es el color original, no siempre se ve con claridad y hay que tener un poco de intuición, ¿no? A veces el naranja no parece naranja, sino más bien parece rojo, ¿no? Entonces habría que compararlo si hay otro rojo. O sea, no siempre se distinguen bien algunos colores que pueden ser semejantes entre naranja y rojo, por ejemplo. Entre a veces un rojo y un café que no sea muy intenso puede haber una semejanza. ¿Listo? Aquí, ¿no? Por ejemplo, no se distingue mucho los colores. Yo podría pensar que es, a ver, café, negro, rojo, pero también puede ser naranja. ¿Listo? Bueno, aquí tengo una tabla un poquito más completa, ¿no? Ya viendo, suponiendo que tenemos, digamos, variedad en los tipos de resistencia, ¿no? Les decía que no es común ver resistencias de todas las precisiones, las más comunes son las que son de 10, esta de aquí, y de 5, o sea, color oro y plata. Pero aquí vemos en tolerancia, vamos a ver tolerancia del 20, que es que no tiene color, por supuesto, es una resistencia muy mala, pero el 20% de errores es muy grande, pero también las hay. Miren, de todas estas, la precisión más alta es esta, la que tiene una franja en el lado izquierdo, eh, violeta o morado, ¿no? Que es de 0,1%, ¿no? Después tenemos otras precisiones de 4, de 2, de 1. ¿Sí? Estas de aquí no son tan comunes. En nuestro laboratorio de física hay algunas de estas, se pueden distinguir. Por supuesto, no es tan fácil encontrarlas en las tiendas de electrónica. ¿Sí? Aquí está nuevamente, ¿no? El mismo código de colores, ¿no? Sí, lo mismo. El tercero es el multiplicador. Esto solo si hay 4 colores. Pueden haber casos en los cuales hay 5. Si hubiese un quinto color, lo único que pasa es que ya no las dos primeras columnas, sino las 3 primeras columnas van a ser dígitos, la cuarta sería multiplicador y la quinta la tolerancia. O sea, se aumenta un dígito nada más. ¿Listo? Aquí hay otros datos, ¿no? Coeficientes de temperatura, temperaturas por medio entre las cuales funciona. ¿Listo? Bien, hagamos un ejemplo, a ver con ustedes. He vuelto a pegar aquí el cuadro y vamos a tener esta resistencia. A ver, veamos los dígitos. Marrón, negro, rojo, dorado. Díctenme los valores. ¿De cuánto es esta resistencia? ¿Cuál es su valor? A ver, marrón es 1, negro es 0, el rojo es multiplicador, 100. 100, o sea, por 100, ¿no es cierto? Y la tolerancia es más menos dorado, es donde está el dorado, 5%. Así que ya finalizando, tenemos 10 por 100, esto es 1000, ¿no? 1000 ohmios, o puedo también decir un K, un kilo ohmio, ¿no? Más menos 5%, por supuesto. Hay que sacarle a qué se refiere 5%. En 1000 se refiere pues a 50, ¿no? 50 ohmios. Más menos 50 ohmios. Ese es el término. Aquí abajo, a ver, algún voluntario. ¿Qué me dice? Sería 1, 1, 0, correcto. 1, 0. El 0. multiplicador sería por 1. A ver, díctame. 1, 0, ¿qué sigue? Seguiría 0. 0. Y aquí, Multiplicador por 1.
Y aquí, El multiplicador no estoy viendo bien. Hay un cuadro negro. Pero es uno, sí, es uno y claro, la tolerancia. recuerden que claro, a ver, marrón, no, multiplicador es Ah, por 10. por 10, ¿no? Por 10. Y aquí, ¿qué le pongo? La tolerancia que es de más o menos 1%. Ajá, eso es lo que nos va a pasar aquí, ¿ya? O sea, lo que a mí me pasaba en la práctica, a veces miro un café o me parece un dorado. Entonces, me parece que estoy ahí un poco en duda, ¿no? Y esto que yo no tengo muy buena vista, pues hay que ponerlo a la luz para ver si brilla o no, ¿no? Si es brillante, debe ser dorado más que café. Por lo que se ve ahí es café o marrón. Bueno, tenemos nuestras respuestas. Café, negro, valor negro, cero, multiplicador, eh, y es a valor, bueno, se refiere a 10, ya se le agrega un cero, y café, tolerancia. Así que más 1%. Tenemos 100 por 10, esto es un kilo ohmio. ¿Listo? Es un kilo ohmio. Vamos a regresar acá. 100 por 10 me da un K ohmio. Esta también era un K ohmio, sí, pero esta es una resistencia más precisa porque me da una precisión de más menos 1%. Quiere decir que esta resistencia puede medir entre, a ver, estamos hablando de 1% es 10, es decir, va a medir entre 990 y 1010. En cambio, la resistencia de arriba uh, puede medir entre 950 y 1050, ¿no? Hay mayor posibilidad de que varíe esa resistencia, ¿correcto? Claro, aquí quizás hubo una convención, ¿no? Pero no era el tercero multiplicador, sí, pero en total hay 5 colores. Y como decía, cuando hay 4, ¿sí? Los dos primeros son dígitos, el tercero o el penúltimo, mejor dicho, es el multiplicador siempre, y el último es la tolerancia. Pero si hay un quinto color, nuevamente se recorre, es decir, siempre el último es la tolerancia y el penúltimo es el multiplicador. Así que los otros tres que están a la izquierda son dígitos, son dígitos. 1, 0, 0, recién multiplicador y luego la tolerancia. ¿Listo? Muy bien. Creo yo que eso está bastante claro. A mí me pasaba mucho cuando estábamos en vivo viendo estas resistencias, veía dos colores y las dos me parecían azul, pero cuando deduces un poco sí, pero dices, no puede ser azul porque no es igual al otro azul, digámoslo así. Entonces, si no es azul, el otro tiene que ser otro color similar. Entonces, la opción es lila o violeta. Sí, está bien pensado ahí. Por supuesto, más menos, ¿cuánto? 5%. 5%. Muy bien, Carmencita. Seguimos. Engels, a ver. El verde sería 5, Ya, el azul 6, ya, el multiplicador que es negro sería por 1 por uno. Sí, y, y la tolerancia de 5%. o sea que esto es 56 ohmios más menos 5%. ¿Listo? Muy bien. Rocío, Ya, en el negro, el valor de cifra significativa no tenemos. Sería 0. ya. En Claro, el claro, azul como es la sería 6. sí, sí, ahí te explico, Rocío. No dice por qué, porque bueno, Claro. no vamos a poner cero como primera cifra, ¿no? Correcto. Segundo sería 6, 6. En el amarillo tendríamos 10.000 ya por 10.000. por 10.000. Y en la plata tendríamos la tolerancia de 10%, más o menos 10%. Correcto. Entonces, si es por 10.000, 60.000. 60.000 es como decir 60 K ohmios, ¿no? Sí, 60 K ohmios. ¿Listo? Cuando ya el número es muy grande, claro, lo correcto es poner 60.000, pero hay que hacer su abreviatura. ¿Listo?
Ricardo, Sí, bueno, el rojo viene a tener un valor de 2, el amarillo 4 y el multiplicador viene a ser 1000 con una caída de potencia del 10%. sí, tolerancia, ¿no? Un error, el Tolerancia. error, ¿no? Es un error, Sí, tolerancia o error, eso es 10%, es decir, estamos hablando de 24 K ohmios más menos 10%. Listo, Karim. Ya el amarillo sería 4, el otro amarillo también sería 4, el multiplicador sería por 1000 y la tolerancia sería de más o menos 10%. Correcto. Entonces estamos hablando de 44 K ohmios más menos 10%. ¿Listo? Es sencillo, ¿no es cierto? La idea, claro está, hay que reconocer los colores. Muy bien, chicos. Hay que reconocer los colores. Y creo que yo, para hacerlo un poco de memoria, reconocer la secuencia, ¿no? Negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris. Bueno, es un poquito más de práctica. Algunos me dicen que en negro se multiplica por 1. Perfecto. Otras tablas dicen que negro es 0. No quiere decir, o perdón, nada, porque otras tablas están hablando de ceros agregados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, marrón dicen un 0, ¿no? Rojo, 2 ceros. Naranja, 3 ceros. Y cuando van a negro dicen 0 ceros, ¿no? O sea, no le pongas nada. Sí, entonces son dos formas de interpretar la misma, y tiene la misma lógica, por supuesto. Lo normal es que se multiplica por 1, o el equivalente, que no se agregue ningún cero. Otros dicen un 0 más 2 ceros, más 3 ceros, más 4, 5, 6, para que tenga esa relación, ¿no? Como marrón vale 1, también marrón en tolerancia se le agrega un 0, es por 10. Rojo vale 2, se le agrega 2 ceros, ¿sí? Azul, que vale 6, si el azul está como multiplicador, es 6 ceros más, ¿correcto? Y así, en esa idea, ¿correcto? Muy bien, estamos muy bien en este tema. Perfecto, es sencillo. Eh, para la mayoría no es extraño este tema, es decir, las resistencias se pueden asociar. ¿Y por qué se asociarían? Bueno, si bien podemos conseguir resistencias de prácticamente cualquier valor, estamos limitados cuando tratamos de obtener resistencias de valores decimales, por ejemplo, ¿no? O fracciones de resistencias. Entonces, lo lógico para obtener valores mucho más precisos es asociar las resistencias. Y cuando se asocian, tenemos dos tipos de asociación en corriente continua y bueno, en señales trifásicas también hay un tipo de asociación de resistencias que lo vamos a ver más adelante. A ver, entonces tenemos aquí resistencias en serie. Estoy usando aquí un modelo de foquitos que también son resistencias, por supuesto, ¿no? Tenemos una batería, ¿no? Que suministra una tensión VAB, digamos, entre A y entre B. Cada foquito tiene su resistencia, digamos, R1 y R2, ¿no? Y algo que va a suceder es que la diferencia de potencial, me estoy adelantando a una ley que se llama ley de Kirchhoff, ¿no? Toda la tensión que suministra esta batería debe ser repartida entre todos los elementos que consumen. Aquí hay dos, así que, como dice, la tensión entre A y B es igual a la tensión del primer elemento más la tensión del segundo. ¿Sí? La tensión que se mide aquí y la tensión que se mide aquí. Ya habíamos dicho cómo se mide la tensión de un elemento. Por ejemplo, si quiero medir la tensión de la batería, lo que tengo que hacer, el símbolo es jalar entre sus extremos, como tomar de las manos y colocar mi multímetro, ¿no? Simplemente ponemos un símbolo así. Ahí estoy midiendo el voltaje y debe medir el voltaje entre A y B. Si quiero medir el voltaje aquí, estoy adelantando un poco, se pone así como que se abraza, ¿no? Quiero medir entre estos puntos y así sucesivamente. Bueno, las tensiones entre los puntos de extremos, ¿no? Entre los dos lados del foquito 1, B1, y la otra tensión entre los extremos del foquito 2, B2, se suman para dar la tensión total. ¿Listo? Se puede decir de otra forma de que mientras la batería
eleva la tensión, el potencial, cada elemento resistivo lo que hace es bajar, ¿no?, el potencial. Baja el potencial hasta cero. Es decir, si yo tengo una gráfica, digamos que partiendo de cero, la batería lo que hace es elevar el voltaje hasta aquí, VAB, y a medida que paso por una resistencia, cae la tensión. Cae, este valor que ha caído es V1, y vuelve a quedar la tensión en un valor V2. De tal forma que regresa a cero, y cuando termina por V, vuelve a entrar a la batería y otra vez se eleva el voltaje. Las resistencias lo que hacen es bajar el voltaje. ¿Sí? VAB es igual a V1 más V2, correcto. De la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a I por R. Así que para la tensión del foquito 1 va a ser I por R1, la resistencia del foquito 1. Y para la tensión del foquito 2 se va a hacer I por R2. ¿Y por qué el mismo I? Porque tenemos un solo circuito. Imagínense que estamos hablando de tuberías de agua, ¿no? Si tenemos una misma tubería, así sea se ensanche o se adelgace la tubería, el caudal siempre es el mismo. Se llama principio de continuidad, ¿no? Principio de continuidad. Entonces aquí la corriente convencional es I, y no se va a ir a ningún lado, tiene que pasar siempre por el mismo conductor, porque hay un único circuito. Entonces, tanto el foquito 1 como el foquito 2 reciben ambos I por R1 más I por R2. ¿Correcto? Ahora, lo que queremos hacer aquí es convertir este sistema en un sistema equivalente, es decir, tener nuestra batería, ¿sí?, con un solo foquito. Un solo foquito. Y si fuese con un solo foquito, ¿ya?, ¿qué resistencia tendría ese foquito? De tal forma, se llama resistencia equivalente, que la corriente que está pasando por este circuito que estoy dibujando a la derecha sea el mismo. Si aquí hay I pasando por este circuito de dos foquitos, para que pase la misma I por un circuito de un foquito, ¿qué valor tendría que tener la resistencia de ese foquito? Ese valor se conoce como resistencia equivalente, que es una resistencia que, como su nombre lo dice, es el resultado de combinar estas dos resistencias. Y debido a esta ecuación, nosotros decimos, bueno, este voltaje VAB, si tenemos un solo foquito, sería igual a I por una resistencia equivalente de ese foquito. Simplificando las I, porque tenemos factor común y luego se simplifican, vamos a encontrar que la resistencia equivalente cuando estos foquitos están en serie, ¿ya?, equivale a la suma de las resistencias, suma aritmética común. Recuerden un detalle, ¿sí?, para hacerlo más claro. En serie se garantiza siempre y cuando los dos elementos resistivos estén unidos por un solo extremo. Pero, por ejemplo, si tenemos esto, R1, R2 y R3, ya no podemos decir que R1 y R2 están en serie, porque hay un tercero. En serie implica que la corriente siga siendo la misma por el primero y por el segundo, pero que si tengo una corriente, que voy a llamar I1, ya no puedo garantizar que por R2 siga habiendo I1, porque es probable que se haya dividido, y eso es lo que ha pasado, así que no va a ser la misma corriente. Así que R1 y R2 no están en serie, R1 y R3 no están en serie. Digámoslo de otra forma, se garantiza la asociación en serie solo entre dos elementos tomados de la mano. Un tercero no cuenta en esta relación. Un tercero deja de ser una asociación en serie. ¿Está bien? ¿Sí? Digámoslo así. Las relaciones monógamas se pueden decir que son relaciones en serie porque solo ellos dos van. Un tercero no cuenta. Menos un cuarto, ¿no? Ya no hay relación o asociación en serie. Valga la analogía, quizás a algunos les sirva de más. En paralelo, tenemos esta configuración. Tenemos los mismos dos foquitos de resistencia R1 y resistencia R2. Acá. Vamos a poner así. Es decir, que este foquito tiene una resistencia R2.
Este foquito tiene una resistencia R1. Entonces la corriente que sale de la batería ya no va a pasar, esta que es I, ya no necesariamente va a pasar toda ella, toda esta carga, este flujo de electrones no va a pasar por el foquito 1, sino que se va a dividir. Digamos que tenemos este caso. Vamos a cuadricular un poco nuestra imagen para que nos demos cuenta. Es esto de aquí en esquema. Tenemos nuestro simbología eléctrica. La corriente sale de aquí. De lo que nos encontramos en este punto, que se le dice nodo, es que la corriente se va a dividir. ¿No es cierto? Aquí hay un valor I1 y un valor I2. ¿Sí? Resultado de que ya cada resistencia, R1 y R2, no reciben la misma corriente. Entonces, su diferencia de potencial o su tensión, si yo quiero medir un voltímetro, medir la tensión de esta, pongo un voltímetro así, en paralelo, ¿sí? No va a ser igual, el voltaje, ¿no?, de cada resistencia tiene una característica, y eso es lo que vamos a determinar ahora. Lo que tenemos claro es que no sucede que es la misma corriente. Pero sí, como vemos en el principio caudal, la I que entra a este punto A, llamémosle, se divide en I1 y I2. Entonces decimos que I es igual a I1 más I2. Perfecto. Segundo, de la ley de Ohm que decía voltaje es igual a I por R, vamos a despejar I. Y es igual a B sobre R. Entonces, para I1, la corriente I1 que recibe el primer foquito va a ser voltaje, vamos a poner voltaje, sobre R1, y la I2, voltaje sobre R2. Aquí hay un detalle. ¿Por qué dicen B a B? Porque en paralelo, las tensiones son iguales. Esto me falta colocar aquí. En paralelo, los voltajes son iguales. Y eso implica que cuando hablamos de en serie, ya lo habíamos dicho en realidad, las corrientes son iguales. Nuestra conclusión. En serie, las corrientes son iguales. Y la segunda conclusión es que los voltajes se suman. ¿Sí? Crucial. En serie las corrientes son iguales, claro. La corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2 es la misma. Pero los voltajes o la tensión B1 y la tensión B2 se suman. En paralelo, esta cosa cambia. Vamos a avanzar en nuestra gráfica. En paralelo, ahora los voltajes son iguales, mientras que la segunda conclusión es que las corrientes se suman. Vamos a demostrar este enunciado. I1 más I2, ¿correcto? Aquí teníamos. El voltaje es igual, ¿por qué? Porque cuando están en paralelo, medimos el mismo potencial. Voy a explicarlo a ver de otra forma. Vamos a cambiar de colores aquí, para darnos cuenta de esta lógica. Acá está mi batería, por ejemplo. Este punto, dijimos que lo vamos a llamar punto A. Aquí hay un conductor, pero si no hay ningún elemento, este punto sigue siendo A, ¿no? Porque da lo mismo si estos puntos los junto. Y acá no hay ningún otro elemento, así sigue siendo A, ¿no es cierto? Todo este tramo, yo podría cortarlo y juntar estos tres puntos y el circuito no cambiaría en nada. Puedo decir que este punto es B, aquí no hay ningún elemento y este tiene que seguir siendo B. Y este tiene que seguir siendo B. Si los corto estos elementos y los uno a los puntos B, el circuito no cambia nada. Es más, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, si yo pongo un voltímetro aquí, entre A y B, lo que estoy midiendo es el voltaje de la batería, ¿cierto?
Pero si estas patitas las pongo entre estos dos A y B, me diría el mismo voltaje, porque es el mismo punto en realidad. Y si lo pongo entre los A y B de la parte superior, también me daría el mismo voltaje, porque es exactamente el mismo punto. ¿Cómo sé que es el mismo punto? No hay ningún elemento entre este A y este A, por eso es que sigue siendo A. Y en este A, y entre este A y este también. Entonces, aquí estoy demostrando de que censar esto es lo mismo que censar entre este A, este de acá, y este A, y este A. Y por lo tanto me va a dar el mismo valor de tensión, que es BAB. Entonces, en paralelo, los tres elementos tienen la misma tensión, BAB, se factorizan, y me da por consiguiente este resultado, que la resistencia equivalente es un inverso. Entonces, suele escribir así. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero como ya vimos, a la menos 1, ¿no? Porque ya esta expresión la he invertido. Y esta también la he invertido, solo que le estoy colocando a la menos 1. ¿Listo? Otros autores suelen hacer un común denominador, multiplicando R2 más R1 por R1 más R2, y al invertirlo nos queda así. R1 por R2 sobre R1 más R2. En realidad es lo mismo. Y funciona bien para dos resistencias, pero si tengo tres o más resistencias, lo que tengo que hacer es agregar aquí, ¿no? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Toda esa suma a la menos 1 se invierte. Esa es la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en serie, las corrientes son iguales y los voltajes de cada elemento se suman y que deben dar el voltaje de la fuente. Y en paralelo, los voltajes son iguales porque tienen el mismo punto y las corrientes se suman. Bueno, en paralelo, si se dan cuenta, se interpreta como que un elemento, por ejemplo este aquí, toma por ambos brazos o por ambas manos al otro elemento. Y no se molesta si hay un tercer elemento. Así que pueden haber 1, 2, 3 elementos. Con este se toma de la mano. Y si hay un tercero, no hay problema. Habrá un cuarto elemento. No hay problema. Aquí sigue siendo paralela la configuración. No se molestan estos dos de que haya un tercero o un cuarto. Dicen los cuatro, ¿no? Bueno. Pero en esta relación en serie, sí, no se tolera. Si hay un tercero, deja de ser serie. ¿Listo? Bueno, yo le explicaba a mis alumnos de la pre así y me entendían con mucha facilidad. Decir, perfecto, profe, ya entendí claramente de qué se trata. Y quizás a ustedes también les sirve. Esto de las relaciones les va muy a pelo. Bueno, así es. Serie no tolera nada, paralelo pues. Si hay más, es más, si en paralelo aparece por aquí otra resistencia, normal, esto sigue siendo paralelo. Si aparecen más elementos acá, no dejan de ser en paralelo estos dos. Así que no hay problema. Muy bien. Bien, el ejercicio es simple. Queremos hallar la resistencia equivalente. A ver, no sé si se ve ahí la... ¿Está bien compartido? Sí se ve, ¿no? Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Y la idea es observar, empezando quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Una forma práctica de entender esto, si a primera vista no se entiende quiénes van en serie y en paralelo, es trabajar con digamos que es una especie de teoría de nodos, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a llamarle vamos a llamarle aquí R1, R2, R3, R4, R5, R6. ¿Listo? Por ejemplo, R1 y R2 estarían en serie si no hubiese un extremo en A, así que no están en serie. R2 y R3 pueden estar en paralelo, sí, pero es que tienen que tomarse de ambas manos, ¿no? Tiene una mano tomada, sí, perfecto, pero la otra no está directamente enlazada porque hay uno en el medio, o sea, no, como una ronda de tres, no funciona.
Igual, si ustedes verifican R3 y R4, R3 y R5, R5 no están en serie ni en paralela, exceptuando este de aquí. Miren, R5 y R6 sí se están tomando de la mano. Cuando nos da mucha confusión, es bueno trabajar enumerando los nodos. ¿Cómo así? Digamos que este es el punto A y voy a ir avanzando. Mientras no encuentre ningún elemento, sigo nombrando a cada punto de cruce como A. Por ejemplo, este es A, este punto sigue siendo A porque no hay ningún elemento. ¿Listo? Hasta ahí nomás llegué. Este de acá debe ser otro punto. Voy a empezar ahora por el otro extremo para no equivocarme en las letras. Si este es B, aquí también es B. Aquí obviamente ya hay otro número, le puedo poner C. Pero de aquí a aquí sigue siendo el punto B porque en esta trayectoria no hay otro elemento, sigue siendo el punto B. Aquí sigue siendo B. Y aquí sigue siendo B. ¿Qué quiere decir esto? Que si unes estos 4 Bs, ¿vale? El circuito no cambiaría en nada. Pero aquí sí, esto sí es C, porque ya otro elemento tampoco es A. Y de aquí a aquí tampoco puede ser C, así que va a ser D. En realidad tenemos Sí. 4 puntos nada más en total. No sé, a ver, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna idea? ¿Sí? Bueno, entonces confirma lo que habíamos dicho, ¿no? R5 y R6 están unidos entre C y B, tomados de la mano. Yo lo que quiero hacer es rediseñar este gráfico para que se pueda visualizar mejor. Voy a hacer lo siguiente, voy a poner mi punto A arriba, acá voy a poner mi punto B, ¿listo? Como veo 2 puntos, y está luego C y D. Voy a poner aquí entonces C, más alejado voy a poner C, y aquí voy a poner D, ¿listo? Y ahí voy a ir escribiendo una a una mis resistencias. Por ejemplo, entre C y B está R6. Voy a poner acá, entre C y B está R6, que es 100 ohmios, ¿no? R6. Y entre C y B también está R5, así que voy a poner otra resistencia ahí. R5, ¿no es cierto? Que es de 25 ohmios. ¿Listo? ¿Ya? Y veo que R6 y R5 están tomados de la mano, así que están en paralelo. Entre C y D está R4. Vamos a ponerlo una sola, ¿no? R4, que es de 100 ohmios. Primero voy a marcar esto, ya está. Entre D y B está una de 120. Así que voy a poner así, voy a estirarlo. Entre D y B hay una de esta R5, es de 120 ohmios. Perdón por el número. Y ya está. Entre D y A, entre D y A está R1, que es de 100 ohmios. Y entre A y B, o sea, hasta abajo, entre A y B, hasta acá, hay 40 ohmios. Este es mi R2. No sé si ustedes, pero yo lo veo mejor ahí. Así que estos son en paralelo, los desarrollo y queda una sola resistencia. ¿No es cierto? Luego, vamos a hacerlo así. Ustedes van haciendo el cálculo. Voy a ponerlo aquí al costado. Voy a avanzar acá. Entonces vamos a decir que entre B y C, ahora hay una sola resistencia equivalente, R equivalente 1, vamos a llamarle, ¿qué vale cuánto? ¿Cuánto sería aquí? R equivalente 1 sería igual a, como están en paralelo, sumatorio inverso, es decir, 1 sobre 100 más 1 sobre 25, y todo esto a la menos 1. ¿Cuánto nos da? R equivalente 1. Rápidamente. 20. 20. Es 20
Así que luego termino armando las demás. No quiero hacer todo el diagrama. Aquí está D y esto es 100. Y como veo, estas dos, estoy ahorrando espacio, estas dos están ahora sí en serie porque no habrá ninguno en el medio. Hay un tercero. Así que estos se van a convertir en una sola resistencia equivalente, ¿sí? Entre D, C desaparece y B, ¿no? De haber una sola resistencia equivalente que va a ser resistencia equivalente 2, cuyo valor es, es una suma directa, 100 más 20, 120. ¿Listo? Entonces la idea es aquí, ya me deshice hasta acá. Solo me queda este de aquí, entre D y B, y entre A y B. Entonces, si le agrego aquí, entre D y B, estaba esta que estaba por fuera, ¿no es cierto? Que tenía un valor de 120. Ahí lo vemos. Era R5. R5. Estaban en paralelo. Paralelo. ¿Cuánto sería? R equivalente 3, 1 sobre 120, más 1 sobre 120. Todo esto a la menos 1. ¿Cuánto da? 60. 60. ¿No? Ya esta se fusiona en una sola, D y B. Fíjense, D y B. Solo me queda esta de acá, entre A y B. Perdón, no, me quedan estas dos todavía. Entonces, lo que se diría es D, aquí está D y aquí está B, con una sola resistencia equivalente de 60. Me queda la de A, aquí, es esta de aquí arriba de 100. De 100 estarían en serie, cuya resistencia equivalente 4 sería 160 porque es una suma directa. Y finalmente, es un poquito desordenado aquí, me va a quedar simplemente entre A y B esa resistencia equivalente que es 160 y la otra que venía por fuera, ¿no? Una que estaba así, ¿no? La última que estaba por fuera es de 40 ohmios, ¿no es cierto? De 40. Me va a quedar la última resistencia equivalente 5, que es la suma de 1 entre 160 y más 1 entre 40 a la menos 1. ¿Cuánto es esa resistencia equivalente? 32. 32. 32. O sea que al final entre A y B basta colocar, en vez de todo este circuito, una resistencia de 32 ohms. ¿Listo? Muy bien. Esa es la idea general. Lo que tengo que ver es ir desglosando una por una quienes están en serie, quienes están en paralelo y voy reduciendo. Van desapareciendo dos para quedar una sola resistencia. ¿Correcto? 32 ohmios es nuestra respuesta. Muy bien.